Bueno, arranco. Hola a todos, nos vimos el otro día algunos. Hoy específicamente vamos a hablar de comunicación en terapia intensiva, que es el título de la clase hasta esta. Y en esta decidí ponerle comunicaciones difíciles en terapia intensiva porque en general todas las que atravesamos tienen algún grado de dificultad. Y aprovechen bien, abran las orejas, porque a menos que ustedes lo quieran, probablemente sea la única vez que pueden oír hablar de este tema. Y sin embargo, va a ser una actividad que van a tener que realizar en la medida que trabajen en una terapia intensiva, seguramente en forma diaria. Quizás no ahora, si son residentes, pero más adelante sí lo van a hacer. Entonces, un poco vamos a hablar de por qué, cuáles son las comunicaciones que decimos difíciles, por qué lo son, qué componentes interesan en la comunicación en terapia y ver que surgen muchas veces conflictos, de qué manera podemos ayudar a resolverlos y bueno, en conclusión. Y para empezar a ejemplificar esto, empezamos con un caso, que es un paciente de 64 años obeso con antecedente de alcoholismo y adicción a drogas, que ingresa al servicio con una pancreatitis aguda grave con falla renal. Obviamente requiere ventilación mecánica, diálisis, soporte inotrópico y evoluciona todo rápidamente. Hasta que los 12 días va mejorando las disfunciones y se decide que puede hacerse una extubación. Se hace, fracasa, se reintuba. Entonces se habla de la traqueostomía. Se plantea a la familia, que era la hermana, una sobrina y un casi hijo, y se les informa a los viejos cómo sucede habitualmente. Se hace la traqueostomía ese mismo día por la tarde, pero durante el procedimiento surgen dificultades con la vía aérea, no se puede hacer la traqueostomía, hay que reintubarlo al paciente y también eso es dificultoso. A las horas aparece el neumotórax bilateral, se le ponen los tubos de ambos lados y a partir de ahí está con shock y el shock se torna refractario, reaparece el distrés anúrico y fallece a las 48 horas. Y ahora los quiero ver cuando vayan a hablar con la familia. Este es uno de los ejemplos que no sé si a ustedes les pasa en terapia, pero bueno, sí. Esto periódicamente sucede. Entonces, ¿cuáles son las que diríamos que son conversaciones difíciles? Y en primer lugar, la que preferiría evitar el momento. Es decir, que lo haga otro, mejor yo me voy, suerte que me fui, porque tiene que venir el que viene después de mí para hacerlo, ya sea porque me conmueven demasiado, llevarlas a cabo, o porque me doy cuenta en ese momento que todo lo que aprendí como técnica, poner la vía, intubar, o para describir un distrés, lo que fuera, no me alcanza. Necesito otro tipo de habilidades de las que pienso que no tengo. Entonces no sé con lo que me voy a enfrentar y me siento un poco incapaz para hacerlo. ¿Y cuándo se pueden presentar estas situaciones? Bueno, cualquier informe diario en terapia intensiva. Yo hoy di 8 informes, de los cuales 2 es una paciente que se fue a sacar un lunar de la nariz, hizo un paro y ahora está un post-paro después de 10 días. Y otra paciente que estaba caminando por la calle, hematomía cerebral y también en un coma profundo en este momento. Esos son 2 de todos los otros. Pero en particular nos pueden resultar difíciles si tenemos que en esa entrevista llegar a hablar de la adecuación del esfuerzo terapéutico o si tenemos que decirle que el paciente falleció, o familias que vienen con el antecedente de que son conflictivas, como después Maridel va a hablar, digamos, en general no vienen vírgenes de contacto con la salud. No, en general han tenido una experiencia previa que puede haber sido positivo o negativo, pero que nos precede, de la que no somos responsables. Y sin embargo, tenemos que tratar con esta familia en estas circunstancias. Y ni hablar si tenemos que dar a conocer un error. Por ejemplo, el pobre otorrino que le fue a sacar la verruga de la nariz, debe de haber pasado un muy mal momento cuando tuvo que contar cómo se dieron las cosas. ¿Y por qué decimos que son especialmente difíciles en este contexto? Porque la enfermedad, o la enfermedad crítica, en realidad, cuando atraviesa por una terapia intensiva, es un antes y un después en la vida de una persona y de una familia. Ustedes ya saben que ahora hay mucha bibliografía acerca de Possuti, síndrome de Possuti,
que hasta hace años por ahí no había, pero hoy se sabe que realmente es una bisagra en la vida de las personas. Porque, bueno, se enfrentan a circunstancias que son muy difíciles, donde el paciente, en primer lugar, en esta circunstancia que consideran por ahí que es la peor de su vida, muchas veces dicen, es la primera vez que pasamos por esto, el paciente en ese momento va a estar solo, va a verse multiagredido, porque cada intervención que hagamos seguramente le va a resultar una agresión independientemente de que necesite, no saben cómo reaccionar frente a esto, pero esto lo convierte en alguien completamente dependiente. Alguna vez leí un símil que decía que era como un bebé, porque ya no habla, necesita que lo cambien, necesita que sepan si tiene hambre, interpretar todo lo que dice porque no se puede comunicar, y todo esto sucede no solo para el paciente, sino también para la familia que lo ve pasando por esas circunstancias. Y también esto que figura ahí como roles cambiados, piensen que cada uno de nosotros tiene una identidad como la persona que es. Entonces uno es mujer, madre, esposa, si tiene la suerte, tiene también, es médica, lo que fuera. Pero cuando llega a esa cama, si es un hombre, bueno, trabaja, cuando llega a esa cama que está desnudo, sin ningún contacto, pierde todas aquellas cosas que le dan identidad. Y por ejemplo, si era un padre de familia que sostenía la casa, de golpe la familia se encuentra con que no tiene más ese sostén familiar. O si este padre era el que organizador de la familia, han perdido ese sostén. Por ejemplo, hoy justamente tenemos también internado dos familias, que una son dos hermanos, 2C, y la otra también. Y esta, una es madre y otra es padre, digamos, han sido como los que organizaban todos esos hermanos porque estaban en Paraguay y acá en las provincias, y de golpe no saben para dónde ir. Y todo eso es lo que los coloca en una situación de verdadera vulnerabilidad. Entonces, una de las pocas formas que tienen para encontrar alivio a esta situación de incertidumbre que los hace vulnerables es la comunicación que pueden establecer o no con el equipo de salud. Pero para que realmente esto se constituya en un alivio, tiene que tener algunas características que no son quizás las habituales en una comunicación que tenemos con el verdulero, con el que nos arregla el lavarropa, con lo que fuera. Y tiene que, además de brindar una información, un contenido cognitivo, digamos, que transmitir, que es el leitmotiv por el que nosotros, por el cual el paciente está internado, sino que además tiene que brindar una contención a esta información cognitiva que transmitimos. Pero sabemos que esta información, en esa persona que la está por recibir, causa un impacto aún antes de empezar a recibirla. Y tiene un nivel de estrés que arranca antes, que llega en el punto máximo de la entrevista, su estrés, y que persiste aún cuando ya haya finalizado el tete-a-tete. Pero además de esta información racional que estamos brindando, todo esto nos muestra que hay un impacto emocional que es importante para esa persona y esa familia. Y eso lleva a un bloqueo emocional. Y este bloqueo hace que comprendan la mitad de lo que estamos hablando. Entonces, si al día siguiente nos vuelven a preguntar algo que hablamos el día anterior, bueno, es porque en ese momento no se acuerdan nada. A mí hace poco me hice una punción de la tiroides. Y cuando me estaban por repetir la punción, me dicen, no, tenés una hematomita, vamos a comprimir un rato. Y comprimía, me pasaba el ecógrafo, comprimía. Y después me dijo, mira, vamos a esperar, qué sé yo, mientras no termine traqueotomizada, a mí hacer lo que quiera, porque eso es lo máximo, lo peor que pienso que podría pasar. Entonces ya se rió, pero cuando terminó, después de ver si me traqueotomizaba o no, obvio que no llegó tanto, yo no me acordé de preguntarle cuándo tenía que retirar la biopsia, si la biopsia de la muestra le había servido, si tenía que volver a ir o ir a otro lado, es decir, a pesar que para mí era una pavada, bueno, se me nubló el entendimiento después de ese evento, y no pude preguntar cosas que son básicas. Y esto mismo le pasa a una persona que está recibiendo información en terapia intensiva. Porque en general la información que nosotros transmitimos se dice que son malas noticias. Y si buscamos definiciones de malas noticias, una de ellas puede ser esta, que es una noticia que cambia negativamente nuestra percepción de futuro. Nos imaginamos esta paciente que se cayó en la calle, ella salió a trabajar y de golpe
se terminó para esa familia esa perspectiva de trabajo y ahora la paciente está en un coma profundo. Es decir, un plan que teníamos se ve frustrado por la enfermedad crítica. Pero si volvemos a esto de malas noticias, vemos que mala es una calificación que es subjetiva. Es decir, que depende de cada uno que la da, pero también de cada uno que la recibe. Y en esa cosa personal que estamos transmitiendo, estamos también transmitiendo todo esto que vemos acá. Estamos transmitiendo una creencia. El ejemplo que siempre pongo es salir de terapia. Para nosotros que hace terapia es una buena noticia. Para la familia, que por ahí pasó por 3 hospitales y 2 servicios antes de llegar a terapia, y ese un lugar donde estaba contenido no es una buena noticia. No, doctora, pero ¿no le parece que se tendría que quedar un poco más? ¿Estaremos seguros? O como me dijeron alguna vez, uy, a partir de ahora uno se tiene que poner una escalera y otro en la puerta para ver quién nos va a dar información. Es decir, aquello que para nosotros es bárbaro, para ellos no lo es tanto. Por otro lado, transmitir un juicio de valor. Para nosotros, después de tantos años de terapia, para mí y para ustedes que ya habrán visto más de uno, quedarse por ahí en un estado vegetativo persistente es peor que morirse. Y sin embargo, cuando llega el paciente, joven sobre todo, de un trauma, por ejemplo, uno no le puede transmitir esa creencia que uno tiene, porque si lo hace va a haber un choque sin duda con la familia. Esta persona de la verruga, una de las hermanas, me dijo, la verdad que mejor se hubiera muerto en ese momento para quedar así. Y le digo, bueno, se estaba sacando una verruga de la nariz, nadie va a dejar sin reanimar a un paciente en esas condiciones. Pero hoy por hoy ellos también ven que esto quizás no en esta paciente, no podríamos usar nunca para dejar de reanimar, pero en pacientes que llevan más tiempo internados, por ahí en algún momento ellos también ven que quizás hubiera sido mejor morirse. Si yo se lo estoy transmitiendo desde el primer día, seguramente voy a tener encontronazos con ellos. Y por otro lado, una respuesta afectiva. Puedo estar sufriendo cuando transmito la noticia y en ese momento ellos perciben mi sufrimiento y no hace falta que diga más nada. Pero por ahí, yo a veces traigo el ejemplo que también me pasó más de una vez, de un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo, viene la madre del interior unos días después, y digo, mire, lamentablemente no sabemos cómo va a quedar, por todo esto me dice, mire doctora, si esto le sirve para hacer una vida mejor, va a ser bienvenido, porque él se dio a la droga, se dio a la bebida, empezó a golpear a la mujer embarazada así, descuidado a los hijos, y si esto es un cambio, va a ser bueno. Mire señora, pero piense que también puede ser que siempre quede así. Bueno, vamos a ver, Dios dirá, doctora, bueno, a ver, tiempo, me encuentro a la señora en neuro, con el hijo al lado, ay doctora, yo le decía que esto era bueno, no sabe cómo cambió. Entonces, eso que yo estaba transmitiendo como una mala noticia, ella tenía la firme convicción que podía ser algo bueno, como finalmente, por el tiempo que yo la vi, sucedió. Pero esto que estoy diciendo, que estamos transmitiendo algo que nosotros creemos, también quiere decir que nosotros podemos influir en la forma que vamos a dar esa noticia. Y esto es tan real que está descrito, escrito, y ustedes si han vivido alguna experiencia la tendrán presente, que dicen que los momentos en que se comunica la muerte es uno de los momentos más duros que se puede vivir en la vida. Y que esa noticia, esa transmisión de muerte, queda para siempre pegada a la persona que dio la noticia y cómo la dio. Por lo tanto, va a depender de cómo lo hagamos nosotros para quedar siempre pegados a esa familia, para bien o para mal. Y eso, bueno, es algo que nosotros podemos modificar. Piensen en esta pequeña viñeta que los 4 miembros están recibiendo una misma frase y sin embargo cada uno de ellos lo interpreta de una manera distinta. Es decir, que esta percepción puede cambiar de lo que yo trato de decir y el otro finalmente recibe. Y otro ejemplo, puedo transmitir todo lo que yo creo que se refiere a lo que estoy diciendo y el que la recibió entendió otra cosa que nada que ver. Así como esto nos hace sonreír, si esto se da en una situación crítica, no se va a reír. Pero de toda esta parte, el mensaje que quiero transmitir es que uno tiene responsabilidad de saber que puede modificar la forma en que da las malas noticias y que eso puede significar una gran diferencia para aquel que la recibe. Pero bueno, ¿qué hacemos también? Y esta parte también creo que ya es importante para todos nosotros,
porque como digo últimamente, y lo estoy repitiendo bastante, ninguno de ustedes va a dejar terapia intensiva por un distrés, por cómo manejar una sepsis. Pero quizás sí la van a dejar porque sientan dolor, porque no toleran la muerte, porque se cansaron de dar malas noticias, o porque cada vez que tienen que hacerlo se ponen nerviosos. Entonces, esta parte ya es para nosotros, digamos, para los que trabajamos en la terapia. Porque los que damos las malas noticias también tenemos un impacto. Y había un artículo que decía, todos en la vida tenemos que dar una mala noticia. Algunos más. Y los de terapia intensiva siempre. Así que mejor que aprendamos a hacerlo. Cuando tenemos que dar una mala noticia, ya antes de empezar, ya nos ponemos un poquito nerviosos. Y es esto que mejor se lo puede dar otro. Con los años que yo llevo haciéndolo, con lo que estudié el tema y lo que me gusta hacerlo, si el paciente ingresó durante la noche y el médico de guardia estuvo hablando con la familia toda la noche y se muere a la mañana, por ahí me dicen, ¿querés que hable yo? Sí, anda, prefiero que lo haga el otro que estuvo bien en la familia. Más allá que si no está el de guardia, voy yo a hacerlo. Pero si el de guardia lo estuvo siguiendo, que sigue. Esta información racional que nosotros estamos tratando de transmitir también nos causa un impacto emocional. Y eso nos desencadena estrés y el estrés inmediatamente arranca con mecanismos de defensa. ¿Y el estrés por qué podría ser? Uno, y principalmente, porque siento que no tengo la aptitud necesaria, que no me enseñaron, que no practiqué lo necesario para hacerlo de una manera adecuada. Porque no sé cómo van a reaccionar cuando yo lo haga. Porque si lo hago bien, por ahí me van a agradecer. Pero si lo hago mal, por ahí me dan un cachetazo, como ha pesado. También porque tengo presión de la familia, vengo con mucha ansiedad esperando que mejore y de golpe las cosas han cambiado su rumbo y tengo que dar una mala noticia, pésima. O porque acaban de salir de una entrevista con el hematólogo, el oncólogo, el cirujano que le dijo que todo andaba bárbaro, que nunca mejor, que ahora todo está en manos de la gente de terapia intensiva. Y también tengo que lidiar con eso. Y además porque somos humanos, y puede ser después de la guardia, puede ser porque me preparé como loco para poner la biel y hice un neumotórax, o estas nuevas palabras que surgen en el léxico, sobre todo de terapia, como es el distrés moral, que es el saber algo que yo creo que sé que tengo que hacer, pero no lo puedo llevar a cabo, y esto nos pasa todos los días cuando pensamos que un paciente por ahí tiene que entrar a terapia y no hay cama, y eso nos causa un malestar, o el burnout cuando sentimos que la tarea que hacemos nos sobrepasó. Y me imagino por ahí Maribel que va a comentar, pero el burnout cada vez se ve que es más frecuente en la gente joven, y no en la gente más grande, más de gente, digamos, como yo, sino que son en los que están empezando. Por lo tanto, hay que prepararse para tratar de evitarlo. Después terminan haciendo dermatología cuando te van a hacer terapia, o se van a hacer anestesia, o se van a hacer neumo. Y los mecanismos de defensa que uno desarrolla para tratar de lidiar con todo esto, que no sé muy bien cómo manejar, bueno, la negación. No, total, no hace falta que digamos, total, ya se va a enterar, ¿para qué le decimos esto? Esto hace, no, mejor que se lo diga el otro, yo no, esperamos un rato más. Y en las encuestas se ve que una de las cosas que más les pesa a los familiares es cuando se demoran en dar la mala noticia. Si hay algo malo, prefiero saberlo ahora y no enterarme dentro de 4 días. A veces un mecanismo de defensa es un enojo. Señora, acabo de hablar con usted, otra vez me va a preguntar lo que le acabo de decir, por ejemplo, y todo eso nos lleva al distanciamiento. No, esto a mí no me importa, yo se lo doy de una forma fría y distante, no se preocupe, ya las cosas andarán mejor, es decir, no me comprometo emocionalmente con lo que está pasando. Y esto me atrevo delante de las psicólogas a traerlo, digamos, porque me pareció interesante que desde la psicología transaccional ven el estrés como con 2 componentes importantes. Un componente que es cognitivo, que es el estresor en sí mismo, y ese estresor no lo vamos a poder modificar, porque si se murió, se murió. Yo no le puedo decir está un poquito muerto o se va a morir un poquito dentro de un rato. No, ¿está muerto o no lo está? Y eso no lo voy a poder evitar. Pero el componente subjetivo, que es la percepción personal de cómo voy a manejar esa situación, sí lo puedo modificar. Me puedo preparar y tratar de hacerlo mejor. Y de esa manera lograr una mejor respuesta en aquello que lo doy y yo también sentirme mucho más satisfecho. Por lo tanto, preocuparse por tratar de hacerlo mejor también redunda en nuestro propio beneficio.
Pero estábamos hablando que la comunicación es mucho de información. Yo sé lo que es una traqueostomía, le informo qué es, la probabilidad de complicaciones, lo que fuera, pero también tengo que tener una contención de esa noticia que estoy dando en esas personas que la están recibiendo. Y para poder dar esa contención emocional hay un montón de herramientas que se pueden ir aprendiendo y utilizando. La primera es la empatía, que eso es la que seguramente más reconocen o conocen, que es la de ponerse en el lugar del otro. Es decir, tratar de pensar, si yo estuviera en el lugar, cómo me gustaría que me lo digan, cómo no me gustaría que me lo digan, y bueno, tratar de esa manera de ir ajustando lo que voy haciendo. La validación, que es reconocer que yo me voy a dedicar a darle esta noticia de tal manera porque la persona que está enfrente mío vale por sí misma, porque es una persona, porque es un ser humano, porque tiene una historia previa, una historia que está transcurriendo durante la internación, y si Dios quiere, una historia que va a seguir. Si es el familiar, su historia va a seguir. Quizás no con el que esté internado, pero va a seguir y va a depender un poco de nosotros ese lugar que le vamos a dar. El registro es la capacidad de poder detectar en cada uno de nosotros y en el otro la emoción que en ese momento está surgiendo. Antes de ayer, no sé si lo comentamos en el taller o cuando fue, de un paciente que tenía un tumor carcinoide, digamos, que hizo una crisis carcinoide, de la que había sobrevivido milagrosamente en el posoperatorio, que se fue con la familia diciendo, no, ese chico que se fue todo bien, comunicándose, hablando, que volvió a hacer una crisis de la que se murió. Y cuando viene la hija, se sienta en la silla, lo llamo, la mujer me decía, dígame la verdad, está vivo, está muerto, no sé, está vivo, todavía no vengan pronto, se sienta la hija abogada y dice, ¿qué pasó? Así empezó la entrevista. Pero bueno, si yo registro que eso es dolor por la frustración después de haberlo visto bien, me enfoco y me dirijo al dolor y trato de hablar lo más calmadamente posible y con las mejores palabras. Si yo me enfoco en el ¿qué pasó? Ven que trae consecuencias, ponerse nerviosa. El reflejo y reformulación, después vamos a ver un poquito más. Y otro recurso que no siempre somos conscientes que tenemos es el silencio. Cuando uno se calla, el otro, aparte de prestar atención nuevamente, trata de llenar el silencio. Si a nosotros nos incomoda, vamos a tratar de llenarlo nosotros con palabras, siguiendo la explicación. Pero si nos quedamos callados, el otro va a tener posibilidad quizás de preguntar, de decir no entendí bien esto, entonces lo que me está diciendo es tal cosa, si le estamos dando lugar a que participe. Y como también dijimos en alguno de los talleres del otro día, cuando se hacen las encuestas y se ven el tiempo que se ocupa hablando el médico, son las 4/5 partes. Solamente dando la oportunidad de hablar más de un quinto, la familia mejora la satisfacción. Por lo tanto, hay que darles la oportunidad de que puedan transmitirnos en ese momento lo que quieren transmitir. Que en general es que nosotros podamos conocer al paciente como persona. Y el resumen de todo esto es decir, en el momento de las entrevistas de malas noticias, lo bueno es estar presente. Es decir, estoy dedicado toda yo a atender este momento. Cuando logramos como yo digo, milagro que suceda,
Entonces, sí, la comunicación se refiere como el mayor soporte psicosocial durante una internación en terapia intensiva. Independientemente, fíjense qué curioso, todas esas culturas que dicen lo mismo, cuando en realidad en muchos aspectos difieren, en la forma de comportarse, de comer, de vestir, de beber, de lo que fuera, sin embargo, en este punto coinciden. Y, paradójicamente, cuando se hacen las encuestas de satisfacción de las familias, se encuentran que la comunicación es una de las fuentes de mayor insatisfacción que tienen en una enfermedad crítica. Y de hecho, cuando uno va a ver por qué se hacen juicios o se plantean hacer juicios profesionales, es justamente por esto. Fíjense que la mayor parte es por una información insuficiente. Y cuando llegan al juicio es porque quieren oír una explicación. Algo tan banal como eso. Quería que me dijeran lo que tenía y no lo lograron. Porque no pudieron preguntar o porque se los dijeron de una manera fría que no se sintieron para nada contenidos. Por supuesto, si hay una mala relación, por ahí pueden llegar al juicio, y fíjense en qué porcentaje se podría haber evitado tener un juicio. Es decir, mejorando una relación, mejorando la comunicación, se podría haber evitado ese juicio. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar con esto a resolver los conflictos que se suscitan en una terapia? Y conflictos hay. En este estudio que hizo Azuray, hizo una encuesta acerca de la percepción de los conflictos que había tenido el equipo de salud y las familias en la semana previa a la encuesta. Y fíjense los resultados, fueron más de 7.000 miembros del equipo de salud. Más del 70% registró que había conflictos. De ellos, más de la mitad dijo que eran severos, que una gran parte se da ante el personal, pero también había con las familias. Y lo más grave de todo para mí es que una cuarta parte había sido ya presidido por otro conflicto, es decir, que se podría haber evitado. La gran mayoría creían, sin embargo, que se iba a volver a repetir, porque seguía pasando como que acá no pasó nada. Entonces, si no se tomaban medidas, iban a aparecer otra vez lo mismo. Entonces, tratemos, en vez de resolver conflictos que aparecen, tratar de evitar que aparezcan. Y para esto, Deborah Cook nos trae lo que ella llamó el ABCD de la comunicación, que yo lo hice al uso nuestro, digamos, por libertades. Entonces, la A es atento, atento. Y yo puse 3 atentos. El primer atento es a mi propia experiencia. Es decir, que si yo estoy muy conmovida por lo que pasó, mejor espero un poco. Si estoy enojada por una situación, mejor espero un poco. Elijo el mejor momento en que yo me siento para hacerlo. Y también para eso hay técnicas. Ustedes saben que ahora se utiliza, no voy a decir mucho, pero que se está empezando a utilizar el mindfulness, por ejemplo, para los momentos que saben que es la concentración al momento presente, para tratar de serenarnos y poder hacerlo de la mejor manera. A veces, que yo lo aprendí hace años en yoga y cuando pensaba que podía llegar a aplicarlo en mi profesión, una respiración profunda y largar el aire en 2 o 3 veces, y eso ya baja. Es decir, cualquier cosa que concentre la atención fuera de lo que nos causa displacer, seguramente nos va a serenar. Por lo tanto, son recursos que podemos utilizar. Yo no saben las veces que me encerré en el baño y me hice ejercicios hasta que salí hecho una florcita. No siempre resulta, pero sí lo he utilizado. El atento 2 es al lugar y al momento. Prever que va a ser difícil, por lo tanto buscar un lugar que sea privado, en lo posible íntimo. Si va a ser un pasillo porque no tengo otra posibilidad, ponerme yo de espaldas a la pared y la familia mirándome a mí, por lo tanto alguna sensación de intimidad y no estar distraída por los que pasan por el pasillo van a tener. Y saber que le voy a tener que dedicar tiempo, no atender el teléfono, si tengo un escritorio por ahí poner un cartel. Y el atento 3 es estar atento a lo que va surgiendo en la entrevista con el paciente quizás o con la familia. Y eso hace que también ellos valoren que yo estoy atenta a eso y por otro lado me va a permitir registrar las emociones como dijimos antes. La B, para ellos es bridge, para mí es bancar. Y para bancarnos es decirle, bueno, por ahí hay que adelantarles que van a recibir una mala noticia. Mire, lamentablemente hoy no tengo buenas noticias para darle.
Ahora yo me concentré más en esto y no como antes, que hablábamos mucho de comunicación no verbal, pero ellos por ahí dicen, yo por cómo camino ya me doy cuenta si viene con buenas o malas noticias. Uy, doctor, hoy tiene una cara que se ve que no nos espera nada bueno, por ejemplo. También le podemos decir, prefiere que esperemos un poco, quiere llamar a algún familiar, a veces tengo que preparar un vaso de agua, algo que ellos ya van viendo que la cosa no viene bien. También podemos hacer la introducción, estuvimos esperando un estudio, lamentablemente, el resultado tal. Y acá hay otro instrumento que podemos utilizar, que es, una vez que estamos hablando, utilizar la escucha activa. La escucha activa es una práctica, puedo practicarlo, como practico con hervillas, una nasogástrica, lo que fuera, puedo practicar de escuchar, tratando de comprender la necesidad del otro. Trato de aislarme del contexto, si son muchos, son pocos, están nerviosos, están tristes, trato de concentrarme solamente en qué está necesitando en ese momento. Entonces, eso le va a permitir a esta familia, bueno, ir entendiendo, y al percibir, tener esta sensación, van a estar más dados a por ahí preguntar, a retomar alguna cosa que mencionamos, y se van a sentir fundamentalmente reconocidos. No es aconsejar, aunque por ahí lo podemos hacer, en este momento no es tampoco tratar de tranquilizar, sí quizás es tratar de amortiguar de la forma en que estamos transmitiendo la noticia, pero no es tratar, por ejemplo, de dictarlo, bueno, ya pasamos otra cosa ya. Para hacerlo de nuevo tenemos que pensar que vamos a necesitar tiempo para hacerlo. Y esta parte es escuchar sin preparar lo que le voy a contestar. No, porque él me dice que en realidad, por ejemplo, no puedo entender que ella salió de mi casa para hacer una cosa y ahora está tirada ahí, en coma, no hay forma de entenderlo. Entonces yo tengo que escuchar lo que ella me está diciendo. No puedo, pero en realidad esto le puede pasar a cualquiera. Bueno. Y por otro lado, tratamos de que el otro se vaya viendo a nosotros haciéndolo, utilizando estos dos mecanismos. Reformular lo que él dice, hoy mismo. Entonces usted me está diciendo que las cosas van bien. ¿Van bien en qué sentido? ¿Van bien? ¿Qué me quiso decir con eso? No lo entiendo. ¿Van bien? ¿Será lo mismo que dije yo? Porque en realidad yo lo que le dije fue tal cosa. Entonces es como que de alguna manera empieza un dialoguito que permite ampliar y asegurarnos que lo que entendió es lo que yo quise decir. Y reflejar sus sentimientos es lo mismo. No voy a golpear, pero por ejemplo esta paciente me hubiera que golpear la cosa y decirle, bueno, evidentemente estás enojada con lo que ha sucedido y tenés razón porque nadie se esperaba esto, por ejemplo. Nosotros también estamos muy preocupados, estamos muy sorprendidos, no es lo que esperábamos, no compartir lo que yo les está pasando. La C se refiere a la conversación, que esto es, por un lado, seguimos en la misma línea que antes, y cuando vamos ampliando lo que ellos van hablando, en general lo que nos tratan de transmitir es cómo era esta persona. Entonces, uno puede preguntarle qué hacía en su tiempo libre, qué trabajaba, qué le gusta, alguna vez de un paciente en esta situación, algún familiar, y así nos vamos enterando de cómo circulan las cosas en la familia y cómo era esta persona. Los cuidados paliativos nos traen el concepto de verdad tolerable, que es decirlo como en cómodas cuotas. Es decir, voy dando una parte, veo cómo reacciona, le doy otra parte. Hace poco yo tuve una experiencia con mi familia, con mi cuñado, y yo explicándole a mi hermana todo, le digo, bueno, esto es como lo que dicen de verdad tolerable. Dice, bueno, yo ya no tolero más verdad, me dice, así que seguí la próxima, con lo que le estaba diciendo. Digamos, realmente hay un límite para lo que se puede oír, y no hay que encarnizarse tampoco con la información. Y la D es desarrollar un plan. Esto que hablamos hoy tiene un seguimiento. Entonces, por ahí, decirles qué fue lo que entendieron con sus palabras. También podemos empezar la entrevista preguntándoles qué tienen entendido hasta ahora, sobre todo si es la primera vez que los vemos, y plantearse cosas que van a pasar. Por ejemplo, estamos esperando el resultado del VAL
para ver si corresponde hacer una nueva sesión de quimioterapia. Estamos esperando el resultado de ver que realmente este germen, tenemos el nombre, nos falta el apellido y que el antibiótico es el adecuado. Y también decir, hasta ahora los tratamientos no nos dieron resultado, por 48 horas más vamos a seguir con todo a full, en 48 horas creo que nos tenemos que reunir de nuevo y ver qué pasó, y quizás sea conveniente cambiar la perspectiva. La esperanza que teníamos de entrada no vamos a poder alcanzarla, entonces ahora nos concentramos en que no sufra, nos concentramos en tal cosa o en tal otra. Y de nuevo, todo esto que estuve mencionando, estas habilidades o prácticas, se pueden atacar. Y de hecho, solamente en estudios que se hacen, solamente en entrenamientos que duran 2 horas, ya se encuentra la posibilidad de que la percepción que tienen de sí mismos los que hacen el entrenamiento, que cuando llegaron era una y cuando se van es otra. Si podemos hacer en el congreso del curso, teníamos planeado hacer un curso de comunicación, bueno, van a poder entrar sabiendo algo y van a poder salir sintiéndose mucho más preparados o más preparados. Entonces, vamos a dar unos pequeños tips para que la entrevista salga lo mejor posible. Ya es repetir lo que dijimos, pero ordenándolo, darlo en su marco. Prever espacio físico, tiempo y tener la información suficiente y completa. Acá yo tengo el ejemplo de los presidentes de servicios que rotan por informe. Las 3 primeras semanas oyen lo que sucede. Y la cuarta tienen que dar el informe. Y cuando les toca dar el informe, van a la historia, preguntan cómo es la familia, quién tiene que venir y cómo vamos a hacer las cosas. Cambia cuando uno es responsable. Durante la entrevista, en la primera, es presentarse. Soy tal, y si es posible que esa misma persona siga el informe, mucho mejor. Pero también nos tiene que servir para ver quiénes son los familiares. Y yo siempre recomiendo que digan los familiares directos, padres, hijos y a veces hermanos. Capaz que se ve una multitud como esto que tienen 2 hermanos, pero en general son mucho menos. Y mientras más alejado esté la persona de la relación familiar, seguramente va a traer más lío durante la entrevista. También nos va a servir para ver cómo se manejan las cosas en esa familia. Mantener un mismo nivel, no le podemos hablar a un paciente que en su vida yo voy a hablar de una insuficiencia renal de la creatinina, pero si el paciente dializaba 3 veces por semana, le podemos hablar de creatinina. Entonces, y ajustarnos a su lenguaje. El contacto físico depende. Hay gente que le gusta ser tocado, sí, pero que se sienten aliviados cuando uno les da una mano, apoya una mano en uno, otros no les gusta saber nada y a veces lo dicen, sienten como un rechazo. Y en la primera entrevista es bueno poder decir quién es el médico que va a dar los informes, cuál es el horario de visita, cuál es el horario de informe, y si se puede entregar una hoja o un panfleto, eso solo mejora la satisfacción de la familia. ¿Por qué? Porque de nuevo reduce la incertidumbre. Si saben qué esperar, les resulta mucho más fácil esperarlo. En las distintas entrevistas hay que focalizarse en lo que pasó hoy, pero tampoco olvidar el momento futuro. Es decir, hoy, por ejemplo, les decía, a lo que tenemos que llegar es que pueda reconocerlas a ustedes o darse cuenta de quién es. Si no llegamos a eso, que mejore lo respiratorio, todo, no nos va a caer. Ustedes van a querer mucho más de eso. Entonces el objetivo es ese. Todo lo que se dé en medio va a ser como adornos, de alguna manera. Y entonces, en este caso de terapia intensiva, es entender lo que sucede, pero también contener las emociones que desencadenan. Y cuando terminamos, definir el momento, el lugar, la persona de la próxima entrevista, hace de nuevo que puedan achicar el pánico y concentrarse en lo que importa, que es el paciente. Y cuando termina, de nuevo está para nosotros. Ir a comunicarle al resto del equipo qué se habló sirve para 2 cosas. Para que haya consistencia en la información que se va mandando, lo que demuestra interés e información acerca de lo que pasa con el paciente, pero también a nosotros nos relaja, nos alivia compartir ese momento que quizás fue difícil
para pasar. Yo esto lo hacía siempre como un hábito, y cuando seguí leyendo acerca de esto, bueno, está descrito realmente como una de las técnicas a utilizar para mejorar nuestro confort. Y quería ponerles esto, que también lo hablamos en alguno de los talleres, las cosas que están relacionadas con la satisfacción, que es lo que venimos hablando hasta ahora, con la insatisfacción, como ven muchos médicos tratantes y poco soporte emocional, pero sobre todo no está relacionado con la satisfacción, y ahí yo marqué las capacidades clínicas. Es decir, prefieren que sea mejor, más contenedor, a que sea el genio más genio de todos. Eso, y muchas veces lo dicen. Y tampoco la jerarquía. Acá algún compañero mío me dijo, no, déjame probar. Si les habla el jefe, mejor. Y ellos no piden por el jefe, piden por aquel que les da la información mejor. Y eso yo lo puedo ver cuando vienen de servicio por residente, que dicen, no, yo veía, no, la doctora se desarmaba por explicarme, pero bueno, el jefe no venía, por ejemplo. Entonces ellos reconocían el valor que tenía la entrevista con esa persona que era el -1 en la jerarquía de ese servicio. Pero realmente ese -1 para esta familia era el +10. Entonces, en conclusión, decíamos que esto es difícil porque está vinculado a una situación de vulnerabilidad y de recepción de malas noticias que desencadenan emociones en todos los que participan. Entonces, tanto la familia como los profesionales que intervienen están afectados. Y esto es pacto para conflictos. Aprender a manejar estas situaciones no solo hace que tengan más satisfacción los que la reciben, sino para nosotros también en este, digamos, mundo de adversidades que es la terapia intensiva, es una fuente de satisfacción que no debiéramos desperdiciar. Y termino ya con esto que Maslow es el de la creación de las necesidades humanas, que me pareció muy bueno, porque cuando tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Entonces, si hoy a su paquete de herramientas han podido sumar alguna que les ayude, o podrán sumar con lo que trae María también, alguna herramienta a ese paquete que está lleno de respiradores, SWAM, días, lo que fuera, bueno, por lo menos habremos sumado una cuotita a su formación. Bueno, listo. Estoy abierta a participaciones. Bueno, no me aturdan. Nadie informa, chicos, saludos. ¿Y cómo le va? Creo que la primera charla que tienes con la familia, que todos vienen, no saben qué está pasando, te llega el paciente, que vos a veces lo recibís como un tipo que te llaman, que está subiendo un paciente de la guardia, que tiene tal cosa, vos lo recibís, la familia la fuerte, a veces tenés que decirle, denme un minuto que reviso la historia, todo, porque no conozco al paciente, y después salir a hablar con un pequeño resumen de lo que te mandan de la guardia, que a veces es más incompleto, y de explicarles cómo un paciente que estaba en su casa, tal vez, no sé, bien, termina la terapia intensiva con un tubo y con una operación de la cabeza, por ejemplo, es un poco difícil que lo entiendan en la primera, y siempre te dicen cuánto tiempo va a estar acá, va a salir bien, o sea, cosas que uno no puede saberlo tampoco en ese momento. A veces, generalmente yo les decía, bueno, hay que esperar a ver cómo pasa este primer momento, cómo se expone a la cirugía, todo, y generalmente yo creo que es más difícil el primer informe más que los informes consecutivos, porque si es un paciente, por ejemplo, que se torna crónico y después muere por otra complicación, como que uno los puede ir preparando de a poco. Sí, a menos, la primera sin duda es la más difícil y donde más seguro o aplomado te tenés que sentir. Pero después, en la subsiguiente, lo que te puede pasar es, pero doctora, a mí el médico de ayer me dijo que vos empezás a bajarte las vestiduras y pensar cómo sorteás esa situación. Por eso esa parte de transmitir, digamos, lo que se viene
eso es lo que más les importa. Sí, la verdad que... El médico de ayer me dijo que mejoró la creatinina. Sí, pero con una hora así con esto no está. Claro, porque cada uno ve una parte. Y eso también vos le podés explicar a la familia. Decir, bueno, así como por ahí usted me pregunta por esto y su hermano me pregunta por otra cosa, nosotros también vemos más una cosa que otra entre los distintos. Pero eso no quiere decir que el paciente sea uno y que todo eso juegue en su evolución. Aunque hoy nos fijemos en esto y mañana en otra cosa. A ustedes también les pasa. Mientras uno pueda tranquilamente explicar, en general no va a haber problema. ¿Y en cuál serían las que se sintieron, si tienen alguna que se sintieron peor tratados? ¿Ninguno vivió una situación de violencia o de maltrato por parte de los familiares? Bueno, me alegro. Sí. Quería preguntarle en su experiencia de usted y si podría hablar un poquito cómo manejan los familiares Google y Yahoo. ¿Lo qué? Los familiares que siempre mencionan a Google o que leyeron O que buscaron en más Google. que venir a un informe vienen a discutir y Tratamientos. tratamientos y todo eso. En general sí. A veces yo les digo, evidentemente esto es nuevo para ustedes, entiendan una parte de lo que yo les estoy explicando, pero se van a olvidar de la mitad que les digo. Yo les doy unos kits. Más plasmados de la posibilidad de compartir y que nos escuchen. Mucha gente abandona la especialidad de terapia intensiva en situaciones donde ha invertido no solo todos los años que hizo la carrera de grado, sino los años que hizo la formación como especialista, para que después, ustedes saben, verán en las noticias, acá en la SATI, otros comités se lo han de haber comentado, tenemos mucha dificultad para conseguir intensivistas. Y cada vez hay más gente que manifiesta sentirse quemado por la especialidad
desde muy temprana experiencia. Por ejemplo, yo ya he atendido gente quemado por la especialidad siendo residentes, y ya eso me ha parecido como una alerta rojo, cuando antes teníamos alertas amarillos para ver gente que a lo largo de la edad iba cansándose de esta especialidad, iba sintiendo que no podía con algunas dificultades, pero ahora, si ya en la residencia aparecen situaciones de pedidos de ayuda, hay que estar atento a todo esto. Y ahora hace cosa de un mes más o menos en el Argerich compartimos con May una experiencia donde los residentes habían pedido que pudiéramos dar una charla sobre el tema de la muerte y cómo atraviesa ese tema de la muerte al aparato psíquico de quienes están trabajando dentro de las áreas críticas. Yo creo que son pequeños pasos, pero que nos dan muchísimo entusiasmo para ver si podemos, a partir de compartir esto, a mí me causa gracia porque estas clases nuestras las llaman misceláneas dentro del programa curricular. Y entonces, bueno, vamos a ver si con estas misceláneas podemos aportarles algo que les dé alguna herramienta. Y mi charla en realidad tiene mucho que ver con lo que con May, además hace muchos años que bailamos juntas el tango, dando clase en conjunto acá, pero no es que nos ponemos de acuerdo previamente, sino que lo que yo quiero reforzar es casi todos los puntos que tocó May, pero pedirles que se corran del lugar y que lo miren desde otra perspectiva, que es tal vez ustedes saben que los psicólogos tenemos bastante prensa en contra. Es decir, la gente, a pesar que la Argentina es uno de los países del mundo donde más gente va al psicólogo, el concepto de tratamiento en psicología, dicen, eso está lleno de charlatanes, ¿a qué vas a ir a pagar si además te para ir a charlar, etcétera, etcétera? Bueno, una de las personas más brillantes que ha tenido la Argentina como investigador, que ha sido Gregorio Klimovsky, en una clase que estábamos haciendo con él, dijo, bueno, es cierto, venimos a charlar, pero la charla surte efecto. Entonces, si surte efecto, tal vez vale la pena invertir en algo, en tener otra mirada. La idea no es que se psicoanalicen, sino prestarles un poco de colaboración para mostrarles que lo que se van a encontrar dentro de terapia intensiva es que hay tres protagonistas muy distintos: el médico y el equipo de salud, el paciente y la familia. Y la verdad que cada uno tiene un ámbito muy recortado y una función distinta. ¿Estaba el mouse? Sí. Tienes que quedar la ruedita. Aquí en la pantalla. Ahí está la segunda. ¿Qué me quieres jugar? Nosotros llamamos a la situación dentro de una unidad de cuidados intensivos, lo que se plantea es un vínculo o una relación clínica que se pone de manifiesto en tres tipos de elementos. El imperativo tecnológico, ustedes saben que cada vez están los pacientes conectados a mayor cantidad de aparatos, más las dificultades que tienen con la comunicación, y también cómo organizar los conocimientos y las prioridades que los distintos miembros del equipo de salud tienen que poner en juego. Bueno, quédate ahí haciendo la ayuda. En primer lugar les voy a hablar del paciente, pero yo les digo, todos hablamos recién de las malas noticias y traer una noticia sobre el paciente. Pero ustedes piensen, cuando entran a la sala, o cuando hacen la recorrida, cuando están acompañando a los otros miembros del equipo de salud, lo que ustedes ven es una secuencia de personas que están internadas, conectados a aparatos, etcétera, pero por ahí no piensan que ese paciente, en primer lugar, está separado de su familia,
tiene agresiones continuas, que muchas veces cuando alguien puede comunicarse dice, ¿para qué me pincharon 3 veces durante la mañana si en una lo podrían haber hecho? O la falta de intimidad. Ustedes saben, esto es algo que yo repito siempre, que a todos nosotros nos da una identidad nuestra vestimenta. Es decir, cada uno de nosotros nos vestimos con algo que está dictado por nuestra personalidad y nos sentimos seguros con algún elemento, hasta nos atrincheramos a veces en el uso de algún tipo de ropa que nos hace sentir más seguros. Hasta cábalas tenemos muchas veces de que si nos ponemos tal ropa nos va a ir de determinada manera durante el día. ¿Y qué pasa? Cuando llega un paciente a terapia intensiva se lo desnuda y perdió no solo el nombre, sino paciente de la cama 4, no solo lo van a agredir sin que se pueda defender generalmente, y además que ya no es más él a través de su vestimento o de esa identidad que le daba su ropa. En cuarto lugar, les menciono el alto grado de dependencia. Esa es otra cosa que nos pone a todos muy mal. Es decir, no hay nada más enojoso para un sujeto, para cualquier ser humano, que la sensación de depender. De que yo tengo que depender del otro para que el otro sea el que me ayude en casi todo. Bueno, el grado de dependencia aquí es altísimo, generalmente la falta de información es muy grande, hasta con grandes pecados sobre eso de que se hable delante del paciente pensando que no escucha y refiriéndose a determinados temas que no puede comprender y que tal vez magnifique en la situación de indefección en la que se encuentran. Y además la situación de inmovilización forzada, que para cualquier miembro del equipo de salud está altamente justificada, porque el paciente nos puede agredir y se puede agredir. Pero traten ustedes de pensarse en una cama, desnudos, maniatados, separados de nuestra familia y sometidos totalmente a la dependencia para cualquiera de las cosas que generalmente nos valemos por nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Que en la UTI es un área cerrada, con horarios predeterminados, que tiene falta de privacidad, que hay poco contacto con el equipo tratante y que además hay una comodidad insuficiente en los pasillos y en las salas de espera. No sé si alguien tiene la posibilidad de tener mejores situaciones, pero bueno. Lo que les comentaba recién, cómo se encontraba el paciente y la situación a la que estaba sometido, tiene consecuencias directas que si nosotros esto lo vemos en nuestra vida común, cada vez que pasamos una situación traumática, una pérdida, un duelo, posiblemente tenemos consecuencias para nuestra vida clínica. Ese lapso de tiempo, que generalmente a veces lleva un periodo determinado, que puede ser hasta meses de que haya pasado una situación traumática y que nosotros tengamos una evidencia en la conducta, en el área de terapia intensiva es prácticamente inmediato. Es decir, todo lo que les dije antes, estar aislado, sometido a presión, dependiente y demás, trae inmediatamente una modificación de la conducta del paciente, donde va a presentar alguna de estas cuestiones. Primero, se sienten muy frágiles y se sienten exacerbados su capacidad de sensibilidad ante situaciones que le pueden provocar dolor o sensación de miedo. El paciente, en la figura del médico y de la enfermera, va a identificar inmediatamente algo que todos los seres humanos hemos hecho como primeras experiencias, es decir, nuestra situación de dependencia de las figuras parentales, como si hubiera una mamá y un papá, y el ser humano está en perfecto estado de regresión donde cree volver a sentirse la necesidad de un niño, estar protegido, sostenido y contenido. La otra es que hay pacientes que aunque uno les hable y les explique, tanto a él como a los familiares, van a entrar más en una negación maníaca. Esto no me está sucediendo a mí, esta mujer no sé de qué está hablando, yo total, de acá voy a salir seguro, etc. En otros, en cambio, aparecen las fantasías de muerte o de desamparo, también de acuerdo al tiempo que lleven internado las alucinaciones o el efecto de algunos medicamentos, y sobre todo en muchísimas terapias intensivas, donde no hay un registro del día y de la noche, inmediatamente una de las consecuencias tiene esta desconcentración temporal-espacial. Además, aparte de que donde dejamos tener su ropa, tampoco dejamos tener ni su reloj,
y solamente se conecta con el día que es o con la hora que es cuando entra un familiar y se le informa. Venimos ahí. Sí, por favor, bueno, elegí tres consecuencias anímicas para el paciente. El sentimiento de vergüenza y de humillación. Esto también les iba a pedir que pensaran cuando entran a una sala, que tal vez una de las cosas que más nos ha movilizado como seres humanos es haber transitado alguna vez, desde que estamos socializados, desde el jardín de infantes, desde la escuela primaria y demás, cuando nos hemos sometido a un momento en que hemos pasado vergüenza. No es solamente el rubor y el pensar que nos están bajar la cabeza y demás, sino la sensación de vergüenza y humillación queda tan marcada que si cada uno de ustedes piensa y lo tuvieran que relatar, me podrían casi hacer una cronología de determinados momentos de la vida donde se sintieron humillados frente a otro o avergonzados. El otro tema son las situaciones de pánico. Es la enfermedad de moda, es decir, no hay edad ahora para casi transitar lo que se conoce como tal vez una de las dificultades más comunes anímicas, que son los trastornos ante el miedo, el pánico y la ansiedad, que son el principal motivo de consulta. Y el otro tema son las alteraciones del sueño. Ustedes saben que el ser humano, desde que somos bebés, todo el mundo detecta y dice, llora porque tiene sueño. Mira, lo que le pasa es que está sin dormir, no pudo dormir más. Nosotros tenemos pacientes que están permanentemente sometidos a una alteración de sus sueños. Piensen cómo tiene que operar sobre su vida anímica el dormir con interrupciones de 2 horas y despertar, cuando todos sabemos y conocemos situaciones hasta cinematográficas, que la mejor manera de torturar a alguien es someterlo a este tipo de ritmo, despertarte en la mitad de la noche, cada 2 horas, sin línea de continuidad, etc. Bueno, todo eso le pasa al paciente que generalmente tratamos. Entonces, ¿qué podemos hacer como estar al lado de ellos? Generalmente la enfermería muchas veces se toma todo este tiempo para poder ayudar más, porque está mucho más tiempo al lado del paciente, pero estaría bueno que también lo pensaran ustedes como en algo pueden ayudar. En uno es aprender a ayudarlo a manejar la ansiedad y el estrés. Simplemente a veces decía, tomándole la mano, hablándole con un tono de voz adecuado. En otro momento reafirmándole la autoestima. Usted puede, seguro que de esta forma se va a sentir más fuerte y esto lo va a ayudar a salir. Facilitar también procesos de duelo cuando el paciente aparece como que ya sabe más de lo que nosotros le hemos estado diciendo, lo percibe. Muchas veces, en la medida que va mejorando, poder involucrarlo en su propio tratamiento y mantener una actitud de educación continua con cada uno de los logros que ese paciente pueda hacer. Después está el tema de la familia, que recién originó la pregunta de cómo se comportan los familiares. Primero hay que reconocer que la familia con la que estamos trabajando en el año 2018 poco tiene que ver con las familias de épocas anteriores. Es decir, en la cultura nuestra, en Occidente sobre todo, la familia antes tenía una relación entre sus distintos miembros de una manera rígida. Se sabía muy bien cuál era el rol de los padres, cuál era el rol del hermano mayor, los tíos, los abuelos, etc. Todo el mundo iba, cumplía su lugar, cumplía su función y era esperable que la conducta fuera así. En cambio, en este momento, la familia hace lo que puede. Digo yo, las familias tratamos de vivir lo mejor que podemos, pero sabemos que los lazos son provisorios. Antes era para toda la vida, ahora es mientras duremos juntos, ¿verdad? Bueno. También que cada uno de los miembros se siente independiente, pero que las relaciones son cada vez más precarias. Y que hemos tomado modelos occidentales donde la familia no es ya esa familia
aglomerada y unida y demás, sino es una familia que se ve esporádicamente, que generalmente tiene miembros ensamblados y que además las funciones de autoridad han ido rotando a veces en el transcurso de la infancia y la adolescencia de un mismo sujeto. Entonces, ¿qué debemos pensar cuando viene la familia a recibir el informe? Son un paciente más. Es la unidad mínima de tratamiento, pero también es importante no solo si van a estar los padres, los hermanos, es familia que el paciente reconoce como tal. Porque muchas veces hay pacientes que están muy apartados de su familia y que al entrar a terapia intensiva después de un accidente, una enfermedad y demás, aparece la familia. Irrumpe de la misma manera que irrumpe en su vida. Con esta así como, no sé, 2 años que no me trataba y ahora porque estoy en terapia intensiva me viene a ver y aparece mi hermano, un tío, el hermano de mi madre, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que tomar a quien el paciente considere familia y también saber que si no tiene la autonomía el paciente, trabajar adecuadamente con sus familiares lo único que nos va a dar garantía de que las decisiones que se vayan tomando, sobre todo las que tenemos que tomarlas compartidamente, más allá de la decisión final que toca ser de parte del médico, es mejor estar bien informados de quién era este sujeto antes de internarse, cuál era su deseo y qué cosa había manifestado, para tener una idea de frente a quién estamos y quién lo va a conocer mejor que aquellos que han podido contarlo. Ustedes piensen, en terapia intensiva nadie elige el lugar donde va a ir a parar. Le toca, lo levantó la ambulancia, lo llevaban acá, estaba en Constitución, fue a parar al Argerich, estaba en tal lado, fue al Fernández. Nadie conoce en general al equipo que lo va a tratar y tal vez sea el último equipo que lo trate en su vida. Entonces hay una cantidad de situaciones que es necesario pedir información. Algunas se han cumplido, qué sé yo, es testigo de Jehová, bueno, se escribe arriba la historia clínica. Es tal cosa, pero ¿quién era este señor González hasta que ingresó acá? No sabemos absolutamente nada para identificarlo y entender cómo tendríamos que dirigirnos en el caso de que se pueda salir adelante con él. También es cierto que cuando uno observa como una persona más integrante del equipo de salud, vemos que en general hay una ambivalencia en el trato. Los familiares se someten, recién contaba May un caso que al entrar, en vez de estar amedrentados por lo que se va a decir, entran envalentonados, como para cuestionar. Entonces ya empezamos mal, empezamos enfrentados. Y nosotros somos los que realmente tenemos que ver de convencerlos que de nuestro buen vínculo y el buen trato, ellos son los representantes del paciente que no puede hablar. Esto es algo importantísimo. Cuando uno es un familiar que está querellante, petulante, y nos hace sentir que nosotros, que nos va, se está envalentonado por lo que está pasando, que va a presentar una queja, que va a hacer una demanda, etcétera, lo mejor es comentarle sutilmente, mire, yo lo respeto lo que usted me está diciendo, pero su familiar no se puede dirigir a nosotros, ni puede hablar, y la voz que estamos escuchando es la suya en representación de su familiar. Les puedo asegurar que eso surte un efecto reflexivo importante, porque los familiares están 1 hora y uno le tiene que transmitir que el paciente se queda las otras 23 por nosotros. Ese tipo de situación a un familiar le baja muchísimo los decibeles y entiende que esta situación es una emergencia. Que no estamos, todo el mundo quiere traer al abogado, presentar la nota en la facultad, en el hospital, en la dirección, etcétera. Si nosotros nos achicamos ahí, entonces a veces la sutileza para hacerle entender que estamos para ayudar y ayudarlo también a ellos que puedan entender el proceso. Nosotros tuvimos que vivir el año pasado situaciones que presentamos inclusive en el Congreso, donde un equipo de salud se fue a las manos dando el informe y ante una situación de emergencia, el familiar fue un familiar querellante, y realmente vino a buscar algo, el médico seguía mirando su teléfono, indiferente a la actitud del médico y a la actitud de que el familiar estaba ahí parado, y cuando se encontró con esto, ¿cómo terminaron? Bueno, a la tropa.
que en realidad es bastante poco deseable que nos pase porque las consecuencias son bilaterales, no es que solamente va a ser a quien entró ahí, sino también para los médicos. La otra cuestión es que en la evaluación previa es importante, esto ya lo mencionó Maggie, que sepamos cómo ha vivido esta familia, si esa es su primera experiencia, si esta persona es el rol protagonista, el enfermo es el protagonista principal de esta familia, un padre de familia, de quien todos los demás dependen. Tenemos que saber el motivo que tuvo la internación y si además había una patología previa. Ese ejemplo que Maggie le citó, que para algún familiar dice, menos mal que le tocó esto, a ver si cambia, bueno, eso puede ser una realidad familiar, que si apostamos a eso está bien, pero a veces no sucede. Es decir, no sabemos nada del conflicto de roles previo con los que venían a la internación. A ver, María, tenemos que pasar el video. Bueno, entonces hay una constante que es que la mayoría de las familias no saben manejar una enfermedad, qué hacer frente a una enfermedad grave, no saben qué hacer frente a la muerte repentina, cómo reaccionar. Generalmente pueden reaccionar de manera distinta, unos con apatía, otros con agresividad, como les contaba recién, pero también pueden ser con negación de la situación que están atravesando o reclamando constantemente. Doctor, haga todo lo que sea posible. Utilice todos los recursos que pueda, yo me lo quiero llevar con vida. También hay que escucharlos en los informes, las cosas de las que se quejan. Por ejemplo, tenemos que mentirles, ahora vamos a volver a casa y tenemos que repetir 14 veces en los distintos llamados cómo está el paciente. Tenemos miedo de no decir la verdad, tenemos miedo de que esté sufriendo y nosotros no podemos ayudarlo, queremos verlo por un tiempo más prolongado. Ustedes saben que tenemos unidades abiertas, pero que todavía en mayoría las unidades cerradas o las que permanecen menos tiempo el familiar con el paciente. Y con una mano al corazón les digo, hasta creo que no está, a pesar de que hay toda una onda de las unidades abiertas y demás, en mi experiencia he trabajado muchos años dentro de terapia intensiva y la idea de que el familiar esté casi en forma permanente no siempre es saludable ni es bueno, ni para el equipo de salud, ni para el paciente, ni siquiera para la familia. Entonces, al contrario, muchas veces tenemos que usar mecanismos mucho más actualizados de manejo con distintas técnicas cuando la familia está todo el día adentro de terapia, por mejor voluntad y disposición que a veces el equipo tiene. No estamos preparados culturalmente para compartir cosas y empezamos a cuestionar todo esto que yo les decía antes. ¿Por qué lo vinieron a pinchar 3 veces? ¿Por qué lo despertó que recién se había dormido? Está quejándose el de al lado y él piensa que le va a pasar algo a él. No retiraron al que se murió hace más de 10 minutos y él lo está viendo, etcétera, etcétera. Y manejar a la familia en una situación de compartir esa experiencia sin tener herramientas para estar preparados es bastante costoso anímicamente. Una de las cosas que las familias más reclaman son saber si en lo que estamos haciendo no hay futilidad, es decir, si para qué, el para qué y con qué posibilidades contamos, y la otra es el temor a caer en el encarnizamiento terapéutico, porque nosotros empezamos a hacer, pero después ¿quién para? Una vez que se comenzó a hacer. La familia tiene mucho miedo de haber cedido y de haber permitido que se llegue a eso. Bueno, creo que podemos pasarlo a la de la orden, para que nos quede tiempo para las preguntas. ¿Hay tiempo? Bueno. Por lo tanto, ¿qué nos tenemos que plantear a ver si lo logramos con el grupo familiar? Que el familiar entienda que el protagonista es el paciente y que todo lo que podemos hacer en primer lugar tiene que estar para el bien y la recuperación de su paciente y de su familiar que está internado. Y segundo, tiene que entender también que es posible tolerar el vivir separado del paciente y no esto que yo les decía, que la separación por el no estar viéndose continuamente puede provocar un agravamiento. Hay casos y hay estrategias para en el área de terapia infantil, hay estrategias en determinados tipos de
de patologías por las que esté internado un paciente. Pero el familiar tiene que saber que es un caso excepcional, que por eso le permitimos tal o cual maniobra, tiene que estar informado de esto. Y tiene que estar convencido todo el equipo que rodeamos a ese paciente, y no que haya alguien que prefiere que el familiar no esté y los otros sí. El turno mañana quiere que esté, el turno tarde que no, o familiares que esperan que se vaya todo el staff diario para poder ir con los enfermeros que están en el turno noche, para poder hacerles más preguntas, llamarlos, preguntar por todo aquello que no se ve, como una maniobra de mayor confianza que la que tienen cuando está todo el equipo trabajando. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Las que mencionó Maggie. La disposición para el diálogo, habernos informado sobre qué conocimiento hay de la enfermedad, valorar mucho el componente afectivo. Hay familias que como forma de manifestación es la agresión. Otras familias es la inhibición. Están cohibidos y están todavía en una situación de asimetría muy distante entre el médico, que es quien sabe, y ellos que no saben. Tratar de estimular una participación con una comunicación honesta y evitar, esto se ve mucho también en determinados equipos de salud, donde hay algunos miembros del equipo que son excesivamente optimistas y otros excesivamente pesimistas. La forma en que dan el informe, el tono de voz, el nunca arriesgar, bueno, tal vez los dos tienen razón y sea sensato para su experiencia, pero a mí me ha tocado observar que los familiares esquivaban, de acuerdo a la característica familiar, si se enganchaban mejor con el optimista o con el pesimista. Entonces venían a recibir el informe como evitando estar con aquel que no era identificado como alguien que podía manejar a este grupo familiar. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio y no parecer que estamos confiados y que damos garantías de todo, porque fíjense, a mí me impacta mucho el caso que relató Maggie, de la verruga, la complicación de estar operando una verruga, pero creo que no hay nadie en esta sala ni en este país que no haya acompañado hace un mes y pico cuando una periodista se muere mientras le estaban haciendo un estudio, entró sana, entró vital, etcétera, y no hubo hora de la semana siguiente donde no hubo ningún medio de comunicación que no insistiera sobre esto de cómo entró y cómo salió, y cómo se observa a quienes están afuera de cómo se observa a quien está dentro del territorio médico. Por supuesto que lidiamos con un mal manejo de la información, pero a veces el excesivo optimismo hace que la gente se agite en mayor desconfianza. Y el excesivo pesimismo atenta contra la esperanza. Entonces, buscar el equilibrio entre uno y otro creo que es una misión que tenemos que proponer. No, ahí es que me gustaría que también comentárselos. ¿Qué preguntan siempre los familiares? ¿Sufre? ¿Entiende lo que le pasa? ¿Puedo estar con él en el momento final? ¿Ustedes nos van a llamar si llega a pasar algo? ¿Vamos a poder llegar a tiempo para despedirnos y demás? En realidad nadie de nosotros puede garantizar esto 100%, pero hay una especie de protocolo consensuado en cada unidad donde nosotros sabemos cómo podemos contar con la familia. Y tener que transmitirlo en el informe para que haya un canal de confianza allana mucho que después no haya un cuestionamiento a posteriori que se ha producido la muerte. Porque en general el 80% de los casos que llegan a juicio, a reclamo legal y demás, han tenido como base una mala comunicación. Un exceso de confianza, un exceso de optimismo, una desinformación y sobre todo contradicciones importantes entre los miembros del equipo que dan los informes. Entonces muchas de estas cosas se pueden corregir si así como cualquiera de las maniobras que ustedes están acostumbrados a hacer,
se las enseñaron, hay alguien que hace que lo practiquen, hay compañeros que los están asistiendo. Piensen que en la comunicación algo de esto también tiene que suceder. Hay gente más hábil y hay gente que necesita compañía para poder encontrar esas herramientas y esos recursos y evitar que haya otro nudo más de conflicto, que es el legal y que a todos nos afecta de alguna manera porque interfiere en nuestra tarea. El otro tema es cuando hay era una médica que hacía otro tipo de especialidad y luego se dedicó a trabajar con enfermos terminales y elaboró pasos para ver cómo un familiar y un enfermo atraviesan los momentos previos a la muerte o al conocimiento de que tiene una enfermedad terminal o cómo se va elaborando un duelo. Y Kubler-Ross habló de que en primer momento se reacciona con ira, en otro momento con negación, en otro momento con aceptación, después con negociación y por último resignación de saber que es a mí a quien me va a pasar esto a mi familiar. Uno de los puntos claves en esto es que a veces nos aferramos a no dejar ir a ese familiar, a ese paciente, y hay que negociar con la familia para que entienda esta situación que puede provocar una mejor relación entre todos, porque aferrarse. A veces hasta en un núcleo familiar hay una hija que entendió perfecto, hay otro hijo que todavía no llegó ni a darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, nosotros tenemos que ir acompañando y siguiendo el ritmo de cada uno de ellos. Sí, vamos al equipo de salud. Bueno, no importa, quería comentarles algo antes que pasemos a las preguntas. Recién cuando May comenzó la charla, yo también se lo mencioné el tema del burnout. Y el burnout lo que más me importa no es solamente que lo puedan detectar en el otro, sino que el verdadero recurso está en poder detectarlo en ustedes mismos. Es decir, cuando tienen noción de que algo está pasando internamente y que ya no lo pueden manejar de la misma manera, y que no es un tema de tener sueño, dormís, estás cansado, bueno, descansá, estás muy afectado, tomate un poco de distancia, sino cuando hay situaciones cotidianas que ya no tenemos herramientas personales para poder manejarlas, inclusive que nuestros compañeros la están detectando y nosotros no lo queremos ver. Yo creo que el aprender a cuidarnos a nosotros mismos es la única garantía de que podemos cuidar a otros. Entonces, el poder detectar a tiempo qué me está pasando, porque el primero que tengo que saber es si yo estoy desconocido, yo no era así, a mí me gustaba esto, venía contento a trabajar, ahora estoy llegando tarde, tengo conductas evitativas, si puedo buscar una excusa, la hago, el ausentismo aumenta, llego a mi casa y peleo con todo el mundo, todo me irrita, prefiero quedarme los días libres, prefiero estar encerrado que salir, etc. Hay muchas formas de detectar precozmente que algo me está pasando y me está cambiando el estado anímico y que esto puede estar ligado a mi trabajo. En realidad lo que tengo que ver es si existen otras causas, bueno, puede ser que se complemente a que uno tenga un bajón. Pero si no hay otras causas y el tema es con mi trabajo, tengo que estar atento porque nosotros pasamos entre 8 y 12 horas del día en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo y lejos de nuestra familia. Entonces, esa posibilidad de poder detectar a tiempo y poder pedir ayuda adecuada, creo que es una garantía de que cuidándonos vamos a poder cuidar. Bueno, podemos abrirlo a que pregunten o a que lo podamos ayudar. Mariana es psicóloga en el Hospital Italiano, así que también está acá para contestar también con la experiencia que ella tiene cualquiera de las cosas que nos quiera interrogar o comentar o que puede estar pasando. Miren que si no participan le pasamos un Bernau. Se lo vamos a pasar igual, pero además pueden preguntar.
Además, casi todos decían que no dan, la mayoría parece que no da informe, pero la mayoría está en contacto con los familiares y observan. Yo voy a tomar una anécdota que nos dijeron los otros días a Maggie y a mí en un curso. Una residenta dijo, estábamos revisando una paciente y la paciente nos miró fijamente a los médicos que estaban ahí y les dijo, ¿tengo cáncer? Y todo el mundo se cayó la boca, no le contestó a nadie una palabra y lo repitió por segunda vez. Y la residente decía, yo no podía creer lo que estaba pasando, nadie abría la boca, nadie le decía, no, no tenés cáncer, sí tenés cáncer, pero se va a... Y después de un silencio se salió hablando de cualquier cosa y salieron. Esta chica había pasado un X tiempo y vino traumatizada de pensar qué puede pasar si muchas veces no sucede eso. Yo le decía que había una cosa muy importante, que a mí me parece que la próxima vez ella no se va a quedar callada. Va a buscar algún recurso para que no quede ahí boyando una pregunta. ¿Ustedes saben lo que implica para un paciente animarse a preguntar si tengo cáncer? Para que lo que le responda sea un silencio absoluto. Entonces, no poder ponernos a veces en el lugar del otro y además compartirlo entre 4 o 5 miembros de un mismo equipo de salud. Doctor, me voy a morir, yo me voy a morir, y no saber qué decir o qué le debo decir. Y además tener confusión sobre eso, porque mucha gente cree que en la verdad está lo traumático. Y en la verdad muchas veces está la salvación de una persona para poder aceptar su condición. Nosotros tenemos que renunciar en ultísima instancia a la posibilidad de la verdad. Y llegar a la verdad en la forma que el paciente nos va indicando que la puede hacer tolerable. Ustedes la mayoría los veo y la mayoría son jóvenes, no sé quiénes tienen niños y demás, pero seguramente ya saben esto, de que los niños preguntan hasta donde pueden tolerar la verdad de lo que están indagando y hasta donde pueden comprender. Con el paciente sucede lo mismo, se va a callar en el momento en que hayamos llegado a un punto que lo puede conformar y lo puede tranquilizar. El silencio y sobre todo ignorar la pregunta no lo va a tranquilizar para nada. Sí, bien. Más que preguntas, Comentarios. Quisiera escuchar si tiene alguna experiencia con respecto a que cada vez más familiares o los que están recibiendo el informe hacen grabaciones, filmaciones. No sé cómo manejan ustedes eso, ese punto, a pesar de que se le dice de que está prohibido, de que se hace como cada vez más difícil manejar esa situación. Bueno, en realidad, primero te voy a decir lo siguiente, a nosotros, inclusive en nuestro consultorio, con pacientes que vienen a terapia, cada vez hay más la necesidad que tienen de que lo tecnológico actúe como una situación intermediaria entre nosotros. Por ejemplo, todo el mundo tiene su celular, muchas veces hasta lo atiende en sesión, y además nos anuncian que están viniendo con WhatsApp. Yo les puedo asegurar que hace 40 años atrás no le iba a estar avisando a mi analista, estoy en el 141 y ya estoy llegando, y los pacientes ahora nos van anunciando con el WhatsApp permanentemente eso, y el fin de semana, y nos comentan, y aprobé, y esto, y el otro. Es decir, que el recurso tecnológico yo tengo que incorporarlo como algo de la época y que nos obliga a veces a tener algunos cambios, porque existe y eso no va a desaparecer, se va a complejizar todavía más. Pero lo que sí, una sola cosita te quiero decir, hay algo que no ha cambiado, es que si hay un sistema de confianza que se ha podido establecer entre los familiares y tu figura, que graben, que no graben y demás, es posible que se termine resolviendo satisfactoriamente. No es ese el objeto persecutorio. Yo creo que es una defensa que a veces los familiares, mire que lo que usted me está diciendo, todo el mundo la quiere filmar, tener el video, de cuando nos hacen una multa, de cuando subimos algo, todo el mundo quiere un testimonio, porque parece que la credibilidad ha perdido prensa, nadie cree. Entonces, es tu palabra contra la mía. Usted, doctor, me dijo. Entonces, si yo tengo el testimonio, me voy envalentonado de que usted dijo y quedó acá. Yo pienso que nosotros le tenemos que perder el miedo a lo tecnológico porque está.
No sabemos si nos están filmando clandestinamente, porque es parte ahora de la vida contemporánea, es decir, no nos podemos mantener ajenos a eso. Pero yo no renunciaría a lo que sea, usted quiere grabarlo porque eso lo hace sentir. Y la mayoría dice cosas pueriles, dice, sí, porque cuando llego mi hermana me pregunta y dice que yo no escuché bien, y que yo exagero, y que usted no dijo. A veces lo toman como un recurso exclusivamente para usarlo caseramente. Y uno piensa que esto ¿en qué va a terminar? Por empezar, no tiene una validez legal. Entonces, además pensar esto que justo me tocó tener 2 familias de 12 hermanos. Gracias a Dios que graban. Imagínate repetirle a cada uno, yo no, doy un informe, después al próximo, esperen, por favor, vengan todos los que van a estar presentes, no primero uno, después otro, porque si no surgen contradicciones, y si no quisiera que creyera que a uno le dijo una cosa y a otro no. Entonces, por favor, vengan todos juntos y si no, hablamos mañana. Y a mí me pasó que me enojé alguna vez. Decía, bueno, me gustaría que por lo menos me pida permiso. Y después salen, ay, disculpe, doctora, pero es como que te cambia el clima. Y entonces, de alguna manera, hice el proceso que hice Maride, y ahora, bueno, por suerte me graban, porque si no tendría que repetir 18 veces lo mismo. Lo tengo que saber usar. Vos levantaste la mano. No, ya me respondió con lo que... Está bueno, yo quería hacer un comentario. Sí. Nosotros en el hospital tenemos ¿Qué hospital? en Italia, este tema de que muchas familias quieren grabarlo. Y otra cosa que está muy bueno es, uno de los temas, sorprendentemente, es cuando el familiar plantea la grabación, para que no sea una grabación tipo leo la crisis y informe medianamente estable con Nora, cambiar la estrategia a un diálogo. Entonces el familiar se da cuenta que la grabación no tiene ningún sentido. No tiene valor. Y él se interesa más, pregunta más, entiende más y es capaz de comunicarlo mejor, que es, yo creo que lo mismo que decían es el objetivo de la grabación. Claro, tener una herramienta más para poder ponerla en juego. En general, tanto prohibirlo como que no sea indiferente, las dos. Pero además entran que lo hacen cada vez más abiertamente. Antes no, vos veías que maniobraban en la cartera, en la campera, y te cambia ahora y entran directamente, sacan el celular, lo ponen y por ahí lo ponen arriba de la mesa. Y yo hice ese proceso. Primero como que me enojaba, aparte como eso cuando lo hacían subrepticiamente peor, y ahora ya está. Sí, porque nos acostumbramos a que es una herramienta que parece testimonial, pero que en realidad, por ejemplo, esto de decirle, bueno, grabe si quiere, pero lo más importante es que me escuche. Te está grabando, por ahí usted no me está escuchando, no puede preguntarme. Después se va a ir con la grabación, pero yo ya no voy a estar para responderle la inquietud que tiene. Y además, cuando se la pasa a su familiar, va a decir, che, ¿por qué no le preguntaste cuando te dijo esto tal cosa? ¿Y por qué no le dijiste? ¿Y por qué te dejaste tratar de esta manera? Levantó la voz y bajó la voz, y hay que estar en la situación para la próxima no van a querer grabar. Todo eso. Algo. Yo quería preguntar algo. Los pacientes, por ejemplo, que están despiertos, lúcidos, nosotros por regla siempre damos los informes a los familiares y muy pocas veces se da el informe con los familiares y el paciente. Por verdad que el paciente esté despierto. Yo creo que tiene su validez eso, porque vieron lo que yo les decía al paciente, está despierto, pero está en un estado regresivo, de fragilidad, y que nosotros no tenemos idea de sus funciones cognitivas, hasta qué punto están operando a favor de bajar la ansiedad del paciente. Por ahí en estado de ansiedad puede decodificar lo que estás diciendo, o magnificarlo, o subestimarlo, o encontrar como que estás delatando algo. Por ejemplo, no en terapia intensiva, pero en unidad coronaria me pasó que tuve que hacer una evaluación que me pidió un cirujano de un paciente que antes de operarlo, mira, quiero que hables con él porque lo veo que no está convencido, no me gustaría llevarlo al quirófano si no cuento con esto. Y la verdad que en mi interrogatorio detecté que el miedo en este paciente era muy intenso
y lo escribí en la historia clínica, que era un paciente que estaba temeroso de enfrentar esto, que sus fantasías de muerte eran intensas, todas las cosas elípticas que uno pone en una historia clínica, que a veces no es tan fidedigna de todo, pero que buscamos términos para que los lean otros miembros del equipo y para que también lo lean. Y me pasó que pasó el tiempo, ese paciente después fue reoperado en su momento, cuando estuvo mejor preparado y demás, y salió adelante y vino al sanatorio, pidió la historia clínica, y un día llego, voy a empezar con los informes a los familiares, a ver pacientes, y me estaba esperando en la sala de espera, y me dijo, quiero hablar con usted. Y entonces me llevó así como a un costado, también incómodo, como a veces damos los informes, y me dijo, usted me llamó cobarde, usted documentó que yo me moría de miedo, y dijo otras palabras un poco más fuerte y demás, y yo estoy avergonzado de que usted lo haya escrito ahí. Yo le dije, mire, la historia clínica es suya, usted tiene derecho a tenerla y demás, pero creo que ha malinterpretado que en ese momento lo pude preservar, a lo mejor con ese comentario, y usted ahora, enterito, habiendo superado la operación, y es como que hubiera ganado, no sé, se sentía Messi realmente, y entonces esto era su cobardía, que había logrado plantearme a mí previamente una operación para la que no quería ir. Y que el cirujano, por muy buen criterio, esperó hasta que el miedo no fuera una variable tan intensa para llevarlo a una mesa de operación. Y sin embargo, pues nos enfrentamos, este paciente era uno cuando me contaba a mí, no, yo no quiero, me voy a morir, una vez se me murió un tío que también entró y demás, todo eso que yo no relaté, pero puse que no estaba preparado emocionalmente para pasar por un riesgo crítico quirúrgico. Cuando se envalentonó, consideró que yo lo había expuesto ante el cirujano como un pusilánime, como un cobarde. A mí me parece que yo no doy informes con los familiares. No doy con los pacientes, pero yo voy a buscar a cada habitación a los familiares. Los doy en el despacho. Y muchas veces, si los pacientes están lúcidos o atentos, o por lo menos me miran, porque ya los vimos y sabemos cómo están, le digo, me los robo un minuto. Entonces, el paciente que quiere cerrar por ahí te dice, ¿por qué no se los dice acá? Entonces, en ese caso, sí me quedo. O si por ahí, mientras estábamos revisándolo, plantea, digamos, el tema que me pasa, pocas veces te preguntan. La verdad. Ahora, por ejemplo, tenemos un paciente ventilado con un linfoma que está totalmente lúcido. Entonces, no puede hacer nada. Es más, cuando antes de ventilarlo, le dije a mí, lo vamos a tener con un respirador, hacer esto. Me dice, y después que me pongan respirador, ¿me puedo quedar ahí? Sí, se puede quedar ahí. Entonces dice, bueno, está bien, háganmelo. ¿Quieren que hablemos con alguien antes de esto? Déjenmelo pensar un momento. Nos fuimos y al rato volvimos. Sí, mire, quiero hablar con mi hija, que vive en Uruguay, con la que no hablaba, y cuando dije no tenía plata y estaba obsesionado con la plata que iba a hacer, y no quería que se demos a la hija, pero quiso igual hablar con la hija en ese momento. Yo digo, es tal lo que decía antes de la confianza que se deposita en el equipo de salud cuando están en esta situación, y yo siempre me acuerdo de una paciente que tuvimos que había sido un intento de suicidio, tuvo que ventilarla, la lúcida acostada en la camilla con la kinesióloga, el médico que la iba a intubar, no me acuerdo más al lado, y en el momento que estaba así, le dijeron, mirá, te vamos a dormir para que tuvo, dijo, mi padre abusa de mí. Digamos, algo que evidentemente lo venía pasando de hace rato, solo lo pudo decir en esa situación y el equipo de salud. Entonces, eso para mí fue como una imagen de la confianza que nos deposita. Entonces somos súper responsables de responder a esa confianza que están entregando. Yo estoy en el Argerich, en el equipo de cuidados paliativos, y por ejemplo una cosa que ha cambiado mucho con la experiencia en terapia intensiva, es que en terapia intensiva los familiares nos dicen, no vaya a decirle a mi papá que tiene tal cosa o que se puede morir, o mire que mi mamá no lo va a decir. Y en paliativos muchas veces los pacientes nos dicen, yo sé, doctora, todo lo que va a pasar, pero no disimulo delante de mis hijos porque no los quiero mortificar.
no quiero que ellos, adelante mío, sientan que me tienen que tener lástima, compasión y demás, porque entonces para protegerlos yo prefiero hacerme la que no me doy cuenta y dejar que ellos también sigan pensando que yo no sé cómo va a terminar esto. Va a terminar esto. Va a terminar esto, pero antes le vamos a pasar el video para consolidar todo esto. Es un golpe bajo, así que espero que lo funcione. No sé si arranca así.